Tema número 8. Conexiones domiciliarias. Operación y mantenimiento. Veamos cuáles son los problemas que se presentan frecuentemente en las conexiones domiciliarias. Fugas debido a instalaciones malogradas. Escuchemos lo que nos dice un usuario. Yo como usuario pediría a las instituciones que nos visitan a este pueblo que nos orienten en reparaciones de tuberías, tanto como conexiones y otros accesorios más. Conexiones clandestinas que al no ser instaladas por personal técnico ponen en riesgo la integridad del sistema. Escuchemos al operador del servicio. Las conexiones clandestinas son aquellas realizadas por personas ajenas al Consejo Directivo y que no cuentan con su respectiva autorización, ni con la aprobación de la Junta Administradora de Servicios de Saneamiento. En este gráfico mostramos cómo de la red de distribución se ha instalado una tubería con una válvula de paso para 2 casas. Esto trae dificultad en la operación y control. Aquí mostramos 3 viviendas con sus conexiones, una sin válvula de control y las otras 2 con su respectiva válvula. Si quisiéramos reparar la instalación de la primera, tendríamos que cerrar la válvula de la tubería matriz, perjudicando a las otras casas. Por esta razón, cada casa debe contar con una válvula de control en su conexión domiciliaria. Operación y mantenimiento. Partes del caño. El caño o grifo es el elemento donde termina la instalación de un sistema de agua potable y del cual recibimos el agua para el consumo. Sus partes principales son las siguientes: el cuerpo, el cabezal, el vástago, la tuerca del cabezal o prensa estopa y las empaquetaduras. El cuerpo es el elemento por donde pasa el agua. El cabezal aloja al vástago dejándolo subir y bajar para abrir o cerrar el caño. La tuerca del cabezal o prensa estopa retiene y asegura la empaquetadura superior y las empaquetaduras evitan las fugas. Para armar el grifo, se coloca la empaquetadura de asiento con el portaempaquetadura en el cuerpo. Luego el vástago en el cabezal. Y estos 2 en el cuerpo, ajustando correctamente para evitar fugas. Así quedará listo para su instalación. Cambio de empaquetaduras. Si se presenta una fuga entre el cabezal y el cuerpo, deberá verificarse abriendo el grifo y obturando la salida con la mano, constatando la fuga por deterioro de la empaquetadura del cabezal, se cerrará el caño. Y se procederá asimismo a cerrar la válvula que controla el flujo de agua hacia el grifo. Ahora se podrá cambiar la empaquetadura dañada, para lo cual se saca el cabezal con el vástago, retirando la empaquetadura dañada. Se procederá a colocar una nueva, cuidando que asiente en el borde plano. Y luego se arma nuevamente el caño, colocando el cabezal en el cuerpo y ajustando con una llave para tuercas. Una vez realizado este trabajo, se procederá a realizar la prueba hidráulica. Abriendo primero la válvula que controla el flujo hacia el caño. Luego se abrirá el caño permitiendo el flujo de agua
y se tapa la salida para observar que no exista fuga entre el cabezal y el cuerpo. Una vez verificada esta prueba, se procederá a cerrar el caño. Si la fuga se produce por la salida del grifo, se verificará el deterioro de la empaquetadura de asiento. Para esto, primero cortamos el flujo de agua mediante la válvula de control. Sacamos el cabezal del grifo, sacando asimismo el portaempaquetadura. Retiramos la empaquetadura dañada, reemplazando por una nueva. Luego armamos nuevamente el grifo. Abrimos nuevamente la válvula de control para la prueba hidráulica respectiva. Cerramos el grifo, verificando que no exista fuga. Hagamos una demostración de cómo reparar fugas en la abrazadera. Si se produce una fuga entre la tubería matriz y la abrazadera, deberá ajustarse alternadamente hasta que la fuga desaparezca. Si esta continúa, habrá que desarmar la abrazadera de la tubería matriz aflojando las tuercas, retirando la montura para observar el buen estado de esta y de la empaquetadura. Si no fuera necesario el cambio, se volverá a colocar en su lugar. Poniendo las tuercas y ajustando siempre con una llave. Si la fuga se produce entre la abrazadera y la unión con el niple o llave Corporation, desmontar estos accesorios de la abrazadera y verificar que la rosca tanto de la unión roscada como de la abrazadera estén en perfectas condiciones. Corregir cualquier defecto y volver a armar estos accesorios cambiando el sellador y utilizándolo correctamente. Volviendo a colocar este accesorio en la abrazadera, ajustándolo correctamente. Si la rosca, ya sea de la abrazadera o de la unión, están deterioradas, habrá que cambiar el accesorio deteriorado. Si la fuga se produce por la válvula de paso, será necesario sacarla para evaluar su buen estado o deterioro. Si es que no es posible su reparación por encontrarse muy deteriorada, habrá que cambiarla por una nueva de tal manera que nos asegure un buen funcionamiento. Uso racional del agua. El agua potable, al servicio de la familia, representa un costo pagado con el esfuerzo del Estado y la comunidad. Por eso, debe usarse sin desperdiciarla, cerrando bien el caño o grifo después de sacar lo necesario. Para la preparación de alimentos, para el aseo, el lavado de ropa y otros usos domésticos. Si cuidas el agua, es posible usarla también, pero en cantidades limitadas para regar plantas pequeñas, para dar de tomar a animales domésticos que necesitan de cuidados especiales, pero no para regar huertos, baldear veredas o calles, o lavar vehículos. Cuando no cierras el caño después de usarlo, el agua se pierde y con ella el esfuerzo de la comunidad y el Estado. Otros cuidados. Antes de recibir el agua en un recipiente,
Deberías hacer esto para evitar que el agua se contamine. Nunca se debe hacer esto porque se contamina el caño. No dejar la manguera conectada al caño y tendida al charco de agua porque la contaminación aumenta. Recordemos que el agua para beber es cada vez más limitada. Ahora repasemos lo que hemos visto en el tema. Cada casa debe contar con una válvula de control. Vimos cómo y cuándo reparar empaquetaduras, cómo reparar o cambiar abrazaderas, cómo reparar o cambiar la válvula de paso, cómo usar correctamente el agua sin desperdiciarla, para poder darle usos especiales, y cómo evitar la contaminación del agua. Ahora realicemos nuestra práctica.